Mi hija y su esposo me llevaron a hacer senderismo hasta un acantilado con una vista impresionante. Cuando me distraje, admirando el paisaje, él me empujó al vacío. A pesar del dolor, me quedé completamente quieta. Su plan era fingir un accidente y quedarse con mi herencia de $3 millones. Pero sobreviví, y convertí sus vidas en una verdadera pesadilla. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde estás mirando. Debí haberlo presentido cuando Sara sugirió el paseo familiar. Mi hija, de 35 años, jamás proponía algo que no la beneficiara directamente. Pero ahí estaba yo, 6 meses después de enterrar a mi esposo, Robert. Deseando con todas mis fuerzas volver a sentirme cerca de mi única hija y de su esposo, Michael. Mamá, has estado demasiado tiempo encerrada en esa casa, me dijo Sara. Durante una de sus raras llamadas, 3 semanas antes. Michael encontró un sendero precioso en Colorado. Dicen que los colores del otoño son espectaculares esta época del año. Te hará bien respirar un poco de aire fresco. Aire fresco, como si el dolor pudiera curarse con altura y ejercicio. Pero acepté, porque la extrañaba. Extrañaba las cenas en familia. Extrañaba sentir que aún le importaba a alguien. La muerte de Robert me había dejado rica, sí, pero completamente sola. Y Sara sabía exactamente qué cuerdas tocar. El viaje hasta Cliffside Trail tomó 2 horas desde Denver. Michael hablaba entusiasmado sobre su nuevo ascenso en la firma de inversiones. Mientras Sara, en el asiento del copiloto, no despegaba la vista de su teléfono. Yo iba atrás, como una niña, mirando cómo el paisaje cambiaba. De barrios suburbanos a colinas cubiertas de álamos dorados. Es el clima perfecto para hacer hiking, dijo Michael ajustándose sus lentes de diseñador. Ni muy caliente, ni muy frío, y la visibilidad hoy es increíble. El estacionamiento del sendero estaba casi vacío aquel martes por la mañana. La mayoría de la gente sensata estaba trabajando. No llevando a su madre viuda a escalar una montaña. Pero Michael insistió en que el martes era mejor, menos gente, mejores fotos. Vamos a tomar algunas fotos antes de empezar, dijo Sara, de pronto animada. Sacó su teléfono y empezó a tomarnos varias junto al letrero del sendero. Mamá, muévete un poco a la izquierda. Perfecto. Esto va a ser un recuerdo tan bonito. Recuerdo. Esa palabra debió hacerme sospechar. Pero estaba demasiado agradecida por su atención como para dudar. El camino empezó suave, serpenteando entre álamos y pinos. Michael llevaba una gran mochila con botellas de agua, barras de granola. Y lo que él llamaba, suministros de emergencia. Sara caminaba entre los dos, a veces tomando mi brazo. En un gesto que se sentía más actuado que sincero. ¿Recuerdas cuando hacíamos hiking cuando eras niña?, le pregunté. Mientras sorteábamos una zona rocosa. No mucho, respondió distraída. Michael, ¿falta mucho para el mirador? Unas 2 millas más, dijo mirando su reloj con GPS. Créeme, vale la pena. El acantilado tiene una vista de todo el valle. Acantilado. Otra palabra que debió encender alarmas. Pero yo tenía 65 años, estaba en buena forma. Y confiaba en mi capacidad para manejar una caminata moderada. Lo que no estaba preparada para enfrentar. Era la traición de mi propia familia. El mirador era tal como Michael lo había descrito. Una saliente de granito que sobresalía sobre un abismo de más de 60 metros. Con un paisaje tan hermoso, como mortal, el paisaje otoñal se extendía ante mis ojos como una colcha de retazos, lleno de colores tan vivos que me cortaron la respiración. ¿No es increíble, mamá?, dijo Sara de pronto, con una voz dulce, casi preocupada. Ven, acércate un poco más al borde. Desde aquí se ve todo el valle. Debí haber notado cómo se colocaron detrás de mí. Debí preguntarme por qué Michael ajustaba las correas de su mochila con tanto cuidado. ¿Por qué Sara miraba su teléfono una y otra vez? ¿Por qué ambos parecían tan nerviosos después de una caminata que había salido tan bien? Pero no lo hice. Solo di un paso más hacia el borde, hipnotizada por la vista. El viento me revolvió el cabello, y por un instante, sentí algo parecido a la paz. La primera vez desde el funeral de Robert.
Y entonces sentí las manos de Michael en mi espalda. El empujón fue rápido, calculado, brutal. Un momento estaba admirando el valle dorado. Y al siguiente, caía en el vacío. Las ramas desgarraban mi ropa, las rocas raspaban mi piel. Mi instinto de enfermera reaccionó incluso mientras caía. Protege la cabeza, controla la caída, no luches contra el impulso. Pero la física no entiende de entrenamiento. Y la gravedad no hace concesiones. Golpeé una repisa a unos 10 metros de altura. Mi hombro izquierdo absorbió el impacto. Y un dolor agudo me atravesó como un rayo. La repisa era angosta, apenas de 1 metro de ancho. Un movimiento en falso, y seguiría cayendo hasta el fondo del barranco. Desde arriba, escuché voces. El grito desesperado de Sara. «Ma'am. Oh my God, ma'am». Y la voz de Michael, fingiendo urgencia. «Llama por ayuda. Rápido». Para cualquiera que los oyera, parecían familiares destrozados por un accidente trágico. Pero desde donde estaba, los veía con claridad. Sara miraba hacia abajo, no con horror, sino con cálculo. Michael tenía su teléfono en la mano, pero no estaba marcando al 911. Estaba testeando a alguien. Mi entrenamiento médico me decía que no me moviera. Que evaluara mis heridas antes de intentar nada. Esa prudencia, quizás, me salvó la vida. Porque al quedarme quieta, escuché su verdadera conversación. ¿Puedes verla?, preguntó Michael, su voz resonando en el aire de la montaña. Está en esa repisa, respondió Sara, con un tono completamente distinto al de la hija asustada de hace 1 minuto. ¿Se está moviendo? No parece. ¿Le lanzo unas piedras? No, idiota. Tiene que parecer un accidente. Además, fue una caída de 10 metros sobre granito. Probablemente ya está muerta. Ya está muerta. Mi propia hija estaba ahí arriba. A solo 30 pies de mí. Hablando con calma sobre si yo había muerto o no. Y casi decepcionada por la posibilidad de que hubiera sobrevivido. ¿Y si solo está inconsciente?, preguntó Sara. ¿Y si alguien la encuentra y despierta? Entonces mantenemos la historia, respondió Michael. Estaba admirando la vista, se acercó demasiado al borde. Resbaló y cayó. Estamos devastados. Tratamos de salvarla. Estas cosas pasan con gente elderly. Elderly. Tenía 65 años, no 90. Pero para ellos, solo era una vieja. Una vida que había llegado, convenientemente, a su final. ¿Cuánto esperamos?, preguntó Sara. Dale unos 10 minutos más, respondió Michael. Luego bajamos y llamamos a emergencias. Para cuando lleguen y saquen el cuerpo. Seremos la familia desconsolada. Me obligué a quedarme completamente quieta, aunque mi hombro ardía como si estuviera en llamas y el sabor metálico de la sangre llenaba mi boca. Cada instinto dentro de mí gritaba que pidiera ayuda, que les hiciera saber que estaba viva. Pero algo más profundo, un instinto de supervivencia forjado por 65 años de ser subestimada, me mantuvo en silencio. El abogado dijo que la lectura del testamento es la próxima semana, comentó Michael. 3 millones en inversiones, más la casa. Podemos pagar las tarjetas, la hipoteca, incluso comprar esa casa en Aspen que querías. ¿Y el seguro de vida?, preguntó Sara. Otros 2 millones, respondió él. Este pequeño hiking trip va a resolver todos nuestros problemas financieros. 5 millones. Eso era lo que valía mi vida para ellos. 5 millones y la libertad de vivir sin la molestia de una madre mayor que aún esperaba formar parte de sus vidas. Deberíamos sonar más angustiados cuando llamemos, dijo Sara. ¿Vender bien la tragedia? No te preocupes, cariño. Yo me encargo de las autoridades. Tú encárgate de las lágrimas. Pasaron otros 8 minutos planeando su actuación. ¿Quién llamaría al 911? ¿Qué dirían? ¿Cómo explicarían el retraso en reportar mi accidente? Lo habían planeado todo. Habían escogido este lugar aislado precisamente porque sabían que tardarían horas en llegar los equipos de rescate. Finalmente,
escuché sus pasos alejándose del borde. Mientras se marchaban, Sara gritó: «Mam, ¿puedes oírme? Vamos a buscar ayuda». La preocupación en su voz merecía un premio Oscar. Pero yo ya no era su víctima. La caída debía haberme matado. En cambio, me había mostrado la verdad sobre quién era realmente mi hija. Y ahora tenía algo que ellos no sabían que yo poseía. El conocimiento de su plan, y una furia ardiente por destruirlos con él. El dolor en mi hombro era insoportable. Pero estaba viva. Estaba consciente. Y estaba más furiosa que nunca en mi vida. Sara y Michael acababan de cometer el error más grande que jamás cometerían. Pensaban que regresaban para cobrar su herencia. Pero en realidad, caminaban directo hacia una trampa que aún no sabían que existía. Me tomó 47 minutos bajar de esa repisa. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor por mi hombro dislocado. Pero la rabia es un analgésico poderoso. Probablemente, en ese mismo momento, ellos ya estaban llamando al 911. Reportando su trágico accidente, con voces llenas de una pena ensayada. El descenso fue peligroso, pero mi entrenamiento como enfermera incluía primeros auxilios y procedimientos de emergencia. Sabía cómo entablillar un brazo, cómo moverme con un hombro dislocado. Cómo buscar puntos de apoyo en la roca. Habilidades que había aprendido en los cursos de medicina en la naturaleza que Robert me animó a tomar hace años. Uno nunca sabe cuándo tendrá que salvar una vida, solía decirme. Nunca imaginó que la vida que salvaría sería la mía. Y que me estaría salvando de nuestra propia hija. Cuando por fin llegué al fondo del barranco, ya podía escuchar las sirenas a lo lejos. Los vehículos de emergencia llegaron justo a tiempo, exactamente como Sara y Michael lo habían planeado. Seguí el cauce de un arroyo que corría paralelo al sendero principal, manteniéndome oculta entre los árboles hasta llegar a la carretera, a unos 800 metros del estacionamiento. Una pareja de turistas de Texas se detuvo al verme tambaleándome al borde del camino, con la ropa rasgada y la cara manchada de sangre. «Ma'am, are you hurt?» preguntó la mujer, bajando de su SUV. «Do you need medical attention?» Tuve una caída en uno de los trails, respondí, lo cual, técnicamente, era verdad. ¿Podrían llevarme al centro médico más cercano? Creo que me disloqué el hombro. Eran buena gente, de esas que ayudan sin hacer demasiadas preguntas. Les conté una historia simple, que había ido de hiking sola, que tomé un camino equivocado y resbalé entre las rocas sueltas. Ellos se mostraron comprensivos, suspiraron con lástima, y me llevaron a una clínica en el siguiente pueblo, insistiendo en esperar mientras me atendían. El doctor confirmó lo que ya sabía: tenía el hombro dislocado, varias cortaduras y moretones que prometían volverse espectaculares. Tuvo suerte, dijo mientras recolocaba la articulación. Caídas así pueden ser fatales a su edad. A su edad. Todos me lo repetían, que era mayor, que era frágil, que tenía suerte de seguir viva. Pero no me sentía afortunada. Me sentía peligrosa. Pagué en efectivo, con un nombre y una dirección falsos. Sin seguros, sin papeles, sin rastros. Para el sistema médico, una mujer llamada Ellen Roberts había sido atendida por heridas de hiking. Mientras tanto, Margaret Thompson seguía oficialmente muerta al pie de un acantilado, o eso creía su familia. La pareja de Texas se ofreció a llevarme a casa, pero les dije que mi hijo venía por mí. En lugar de eso, tomé un taxi hasta un motel a las afueras del pueblo. Pagué 3 noches por adelantado, y comencé a planear mi venganza. Esa misma noche, las noticias confirmaron lo que esperaba. Mujer local muere en accidente de hiking. Mostraron una breve entrevista con Sara y Michael. Ambos lucían devastados. Sara incluso había logrado producir lágrimas reales, lo cual era más talento actoral del que le había dado crédito. Ella amaba la naturaleza, decía entre sollozos. Solo quería ver los colores del otoño una vez más. Si tan solo hubiéramos estado más cerca de ella, si hubiéramos sido más cuidadosos. Michael la rodeó con el brazo, protector. Margaret era como una segunda madre para mí, dijo. La vamos a extrañar muchísimo. Vivió una vida plena, y murió haciendo algo que amaba. Una vida plena. Tiempo pasado. Para ellos,
ya estaba enterrada y olvidada. Nada más que una cuenta bancaria esperando ser vaciada. Pasé los siguientes 2 días observándolos desde lejos. Interpretaron su papel de familia en duelo a la perfección, reuniones con el funeral home, condolencias de los vecinos, cenas solemnes con los viejos amigos de Robert. Pero cuando creían que nadie los miraba, mostraban su verdadero rostro. Michael, sentado en la funeraria, buscando autos de lujo en su teléfono. Sarah, revisando páginas de vacaciones mientras cenaba con una sonrisa oculta. No estaban de luto. Estaban celebrando su buena suerte. La lectura del testamento estaba programada para el lunes siguiente. Lo supe al llamar a la oficina de mi abogado, fingiendo ser la asistente de Sarah. Toda la herencia, la casa, las inversiones, el seguro de vida. Pasaría oficialmente a mi hija desconsolada, en cuestión de días. Pero hay algo que la gente olvida sobre estar muerta da una libertad sorprendente. Una libertad que los vivos jamás entenderán. Las personas muertas no tienen reputación que cuidar. Ni relaciones que mantener. Ni reglas sociales que seguir. Las personas muertas pueden ser absolutamente despiadadas. Y yo tenía 6 días para convertirme en la más despiadada de todas. La muerta más efectiva que jamás haya caminado sobre la tierra. Ser muerta resultó, sorprendentemente liberador. El tercer día después de mi asesinato hice algo que jamás había hecho en mis 65 años de vida honesta. Entré a robar a mi propia casa. Sarah y Michael estaban en la funeraria, organizando mi servicio memorial. Nada demasiado costoso, por supuesto. Todavía fingían tener problemas financieros. Sabía exactamente su horario, porque los había estado siguiendo. Los familiares en duelo, descubrí, son increíblemente predecibles. La llave de repuesto seguía donde siempre, escondida bajo la falsa piedra del patio trasero. Exactamente donde Robert la había dejado 5 años atrás. Por si acaso, solía decir. Bueno, esto definitivamente calificaba como un por si acaso. Caminar por mi propia casa siendo, en teoría, una mujer muerta, fue algo surrealista. Todo seguía igual, pero ya no lo veía con mis ojos. Lo veía con los de ellos. No como mi refugio, sino como su premio mayor. La colección de cristal Waterford que Robert me regaló en nuestro 25 aniversario. Los muebles antiguos que heredé de mi abuela. Los cuadros que compramos en nuestros viajes por Europa. Todo eso, junto con el dinero del seguro, estaba a punto de convertirse en su boleto para vivir como reyes por el resto de sus vidas. Fui directo al despacho de Robert, donde siempre guardábamos los documentos importantes. Sarah y Michael ya habían estado allí. Lo noté por los papeles revueltos y el cajón del archivador mal cerrado. Seguramente habían buscado estados de cuenta e informes de inversiones, calculando su ganancia. Pero no habían encontrado lo que yo buscaba. El equipo de grabación de Robert. Mi esposo era un hombre meticuloso. Creía en registrar todo. Cada reunión, cada llamada importante. Cada conversación que pudiera algún día tener valor. Confía, pero verifica, solía decir. Y siempre deja constancia. El grabador digital estaba justo donde lo recordaba. Guardado en el cajón de su escritorio. Junto a los diminutos micrófonos inalámbricos que usaba en las reuniones. Tecnología que insistió en aprender, aunque le sacara canas verdes. Margaret, vivimos en la era digital, me decía. Tenemos que adaptarnos o quedarnos atrás. Ahora, su obsesión por documentarlo todo, iba a salvarme la vida. Pasé 2 horas instalando un sistema de vigilancia digno del FBI. Micrófonos ocultos en su habitación, en la sala y en la cocina. Todo conectado a un grabador principal escondido en el sótano. Detrás del calentador de agua, donde nunca pensarían mirar. Activación por voz. Respaldo automático en una nube que Sarah ni siquiera sabía que existía. Mientras trabajaba, pensé en la mujer que había sido apenas 3 días antes. Confiada, ingenua, desesperada por el amor de su hija. Esa mujer. Había muerto en el acantilado. Tan definitivamente como si hubiera caído sobre las rocas. La mujer que instalaba equipos de vigilancia en su propia casa ya no era la misma.
Era alguien completamente nuevo. También dejé algo más. Una carpeta llena de documentos falsos, cuidadosamente preparados, que sugerían que Robert había estado ocultando deudas. Que la herencia no era tan grande como Sara creía. Que se preocuparan un poco antes de la lectura del testamento. Antes de irme, miré por última vez las fotos familiares colgadas en el pasillo. Sara de bebé. Su primer día de escuela. Su boda con Michael. En cada foto, sonreía, feliz, rodeada de padres que la adoraban. Cuando esa dulce niña se convirtió en una mujer capaz de empujar a su madre por un acantilado por dinero, ya no importaba. La hija que cría había desaparecido, reemplazada por una extraña que veía el asesinato como una estrategia financiera. Y esa extraña estaba a punto de descubrir que las madres muertas pueden ser mucho más peligrosas que las vivas. Mi teléfono vibró con un mensaje. Había conservado mi viejo móvil, sabiendo que Sara esperaría que fuera encontrado junto a mi cuerpo. El mensaje era de mi vecina, la señora Chen. Sara me contó lo del accidente. Lo siento mucho por su pérdida. Usted era una mujer maravillosa. Era. Hasta mis vecinos creían que estaba muerta. Respondí. Gracias por su amabilidad. Margaret habría apreciado saber que tenía vecinos tan considerados. Se sintió bien hablar de mi antiguo yo en pasado. Esa mujer confiada, agradecida, estaba muerta para siempre. La que quedaba, tenía trabajo que hacer. El servicio memorial se realizó el sábado, en la iglesia metodista donde Robert y yo nos habíamos casado hacía 37 años. Observé todo desde mi coche alquilado, al otro lado de la calle. Llevando una peluca castaña y unas gafas de sol enormes que había comprado en una farmacia. La asistencia fue decente, unas 40 personas. En su mayoría antiguos colegas de Robert y vecinos que aún me recordaban con cariño. Sara había hecho un trabajo aceptable organizándolo todo. Aunque noté que eligió las flores más baratas. Y había instruido claramente al servicio de catering para mantener los costos bajos. Michael dio un emotivo discurso sobre la maravillosa suegra que había perdido. Sobre cuánto había significado para su familia. Sobre cómo aquel accidente de hiking les había robado años preciosos juntos. Su actuación fue impecable. Hasta el temblor perfectamente medido en su voz al describir. Encontrar a Margaret al pie del acantilado, encontrarme con esa escena. Como si no hubieran sido ellos mismos quienes me empujaron. Sara lloró con elegancia durante toda la ceremonia. Pañuelos de diseñador, maquillaje impecable que se corrió justo lo suficiente para parecer auténtico. Siempre había sido teatral, incluso de niña. Pero esto era una masterclass en engaño. Después del servicio, seguí al pequeño grupo que fue a mi casa para la recepción. Sara había contratado un servicio de catering y descorchado el buen vino. La costosa colección de Robert que siempre había codiciado. Aparqué 3 casas más abajo y activé el sistema de grabación desde mi teléfono. A través de los micrófonos ocultos, podía oírlo todo. El ajustador del seguro viene el lunes, decía Michael en voz baja, desde la cocina. Dijo que es rutina para reclamaciones de muerte accidental de este tamaño. Pero no espera ningún problema. ¿Y la lectura del testamento? Preguntó Sara. Martes, a las 10, respondió él. Jenkins dijo que será algo sencillo, todo para ti, como heredera única. Sin complicaciones, sin desafíos previstos. Bien. Ya no puedo seguir fingiendo tanto tiempo que estoy destrozada. La señora Patterson de al lado no para de traerme casseroles y preguntar si necesito algo. Es agotador. Aprieté el teléfono con más fuerza. Agotador. Actuar como la hija desconsolada le estaba costando trabajo. Cuando entre el dinero del seguro, podremos pagar las credit cards y empezar a mirar en serio esa casa en Aspen, dijo Michael. Quizá un viaje a Europa para ayudar con el duelo, se rieron los dos. Mi hija y su esposo estaban en mi cocina, bebiendo mi vino y riéndose de sus planes para gastar el dinero del seguro en unas vacaciones por el dolor. Me siento un poco mal por lo del hiking, dijo Sara, aunque su tono decía otra cosa. Quizá podríamos haber encontrado otra manera. ¿Cómo qué? ¿Esperar a que muera de viejo? Podría haber vivido 20 años más,
Sara. 20 años de cenas en familia, de llamadas por los cumpleaños, de regalos en Navidad. 20 años de creer que tenía derecho a estar en nuestras vidas. Tienes razón. Y, sinceramente, últimamente se estaba volviendo más exigente. Siempre queriendo saber qué hacíamos. Siempre esperando invitaciones a todo. Se estaba convirtiendo en un problema. Un problema. Yo me había convertido en un problema que requería una solución permanente. La conversación se interrumpió con la llegada de más invitados. Pero ya había escuchado suficiente. Los tenía grabados hablando del asesinato, del fraude al seguro, de su total falta de remordimiento. Pero necesitaba más que confesiones. Necesitaba pruebas que resistieran en un juicio. Entonces recordé los detalles de la póliza de Life Insurance. La póliza de 5 pesos millón que Robert sacó 2 años antes tenía un periodo de espera para reclamos por suicidio. Pero había algo más, una cláusula sobre muertes bajo investigación. Si había dudas sobre las circunstancias, la aseguradora haría su propia investigación antes de pagar. Hora de hacerlos sudar. Conduje hasta el café con mejor internet y creé una cuenta de email anónima. Luego mandé un mensaje a la división de fraude de la aseguradora. Deberían investigar con más cuidado la reclamación por la muerte de Margaret Thompson. Pregunten a su hija por qué solicitó un cash advance en su tarjeta de crédito el día antes del hiking. Pregunten a su esposo por qué buscó en Google Life Insurance Waiting Periods hace 2 semanas. Algunos accidentes no son realmente accidentes. No lo firmé, pero incluí detalles suficientes para que lo tomaran en serio. A las aseguradoras no les gusta pagar, y menos aún que las intenten defraudar. El email salió a las 11:47 de la noche del sábado. Para el lunes por la mañana, la herencia que Sara y Michael habían planeado estaría congelada, pendiente de una investigación. La fase 1 de mi venganza había quedado completa. Ahora venía la fase 2, hacerles entender exactamente lo que habían perdido al decidir matar a su madre. El investigador del seguro llegó el martes por la mañana a las 8:30 de la mañana. 2 horas antes de la lectura del will. Yo observaba desde mi nuevo puesto de vigilancia, un coffee shop frente a mi casa con excelente wifi y buena vista a la puerta principal. Sara abrió la puerta con un vestido negro, todavía interpretando a la hija desconsolada. Pero a través de la ventana pude ver su confusión cuando el detective Morrison mostró su placa y pidió entrar. Esto no formaba parte de su guión. A través de mi sistema de vigilancia escuché cada palabra. MRS, Walls, soy detective Morrison de la Insurance Fraud Division. Hemos recibido información sobre la muerte de su madre que requiere una investigación. ¿Información? La voz de Sara sonaba controlada, pero tensa. ¿Qué tipo de información? Del tipo que sugiere que la muerte de su madre podría no haber sido el accidente que reportaron, dijo Morrison. Tendremos que hacerles algunas preguntas a usted y a su esposo. Michael apareció al fondo y, por el micrófono, casi pude sentir su pánico. Esto es ridículo, dijo. Margaret se cayó de un acantilado. Fue un trágico accidente. Nosotros estábamos ahí. Sí, ustedes estaban ahí, replicó Morrison. Eso es justamente lo que tenemos que discutir. El interrogatorio duró 1 hora. Morrison fue minucioso, preguntaba por la línea de tiempo, por la elección del trail, por su situación financiera, por el momento de ciertos movimientos en las tarjetas de crédito. Sara y Michael se mantuvieron en su historia, pero se oían las grietas. ¿Por qué eligieron ese sendero en particular?, preguntó Morrison. Michael lo encontró en internet, respondió Sara. Creyó que a mamá le gustaría el paisaje. ¿Y usted nunca había estado ahí antes? No, nunca. Pero yo sabía que era mentira. Durante el allanamiento había encontrado el historial del navegador en la computadora de Michael. Había investigado ese trail a fondo, tiempos de respuesta de emergencia, cobertura de celular, estadísticas de accidentes. No fue una salida espontánea. Fue una escena de crimen planeada. MRS, Walls, ¿puede explicar este cash advance?, dijo Morrison, y se oyeron papeles mover. 5,000 pesos retirados de su tarjeta el día antes del hiking. Silencio. Sara trataba de inventar una explicación creíble para el dinero que sacó para pagar facturas atrasadas antes de cobrar la herencia.
Fue para el regalo de cumpleaños de mi madre, dijo al final. Íbamos a sorprenderla el mes que viene. Un regalo de 5,000 pesos. Bastante generoso para alguien que ustedes describieron como independiente económicamente. Más silencio. Michael intervino. Detective, estamos de luto, dijo. Estas preguntas son inapropiadas e insensibles. Nuestro abogado nos aconsejó no hablar de asuntos financieros sin representación. Es su derecho, aseguró Morrison. Pero debo informarles que el pago del Life Insurance está congelado mientras dure nuestra investigación. Todos los activos relacionados con el reclamo quedarán bajo revisión hasta que estemos satisfechos con las circunstancias de la muerte de Mrs. Thompson. El silencio que siguió fue ensordecedor, 5 pesos millón, de pronto fuera de su alcance. ¿Cuánto suele durar una investigación así? Preguntó Sarah, con voz pequeña. Depende de lo que encontremos, respondió Morrison. Podría ser semanas, podría ser meses. Nos pondremos en contacto. Después de que se fue, escuché el colapso emocional de Sarah y Michael con profunda satisfacción. Alguien lo sabe, dijo Sarah, con la voz temblando. Alguien vio u oyó algo. O es algo rutinario, dijo Michael, aunque no sonaba convencido. Las aseguradoras investigan todos los reclamos grandes. 5,000 pesos, murmuró Sarah. Michael, ¿por qué me dejaste sacar ese cash advance? Parecía sospechoso, pero lo necesitábamos. La hipoteca vencía y no podíamos esperar a que muriera de forma natural. Ahí estaba, otra confesión en registro. ¿Y si encuentran algo? ¿Y si nos vieron en el trail? ¿Y si hay cámaras de seguridad que no vimos? Preguntó Sarah. Entonces nos apegamos a la historia, respondió Michael. Somos inocentes. Amábamos a Margaret. Su muerte fue un accidente trágico que devastó a nuestra familia. Pero el pánico se notaba. El plan perfecto se estaba deshaciendo. Y ellos no sabían que su mayor problema no era solo la investigación del seguro, su mayor problema no era la investigación, ni las sospechas del detective. Su verdadero problema era que yo seguía viva. Viva, escuchando, y apenas comenzando. Terminé mi café y miré el reloj. La lectura del testamento había sido pospuesta por el bloqueo del seguro, pero Sarah y Michael aún no lo sabían. Seguramente en ese momento se estaban vistiendo, preparándose para heredar una fortuna que nunca sería suya. Era hora de que aprendieran que las madres muertas pueden ser los enemigos más peligrosos de todos. Esa noche di mi primer paso directo. Llamé al celular de Sarah desde un número desconocido, usando una app para distorsionar la voz. ¿Disfrutando tu herencia, Sarah? Pregunté cuando respondió. ¿Quién eres? Alguien que sabe lo que hiciste con tu madre. La llamada se cortó de inmediato, pero a través del sistema de vigilancia escuché su voz, temblorosa. Michael, alguien sabe. Alguien acaba de llamarme sobre mamá. Fase 2, completa. Ahora sabían que estaban siendo observados. Era momento de la fase 3, hacerlos pagar. Las llamadas anónimas se convirtieron en mi especialidad. Durante la siguiente semana, llamaba a Sarah a distintas horas del día, siempre desde números diferentes, siempre con la información justa para aterrorizarla sin revelar cuánto sabía en realidad. ¿Te gustó gastar el dinero de mis joyas? Le decía, refiriéndome a los aretes de diamantes que había vendido 3 meses atrás, los mismos que dijo haber perdido. La policía se está acercando, Sarah. ¿Saben lo del sendero que buscaron? Las deudas de juego de Michael son interesantes. ¿Él sabe que planeas divorciarte de él en cuanto recibas el dinero del seguro? Esa última llamada tocó una fibra sensible. A través de los micrófonos escuché su primera gran pelea desde mi muerte. ¿Le dijiste a alguien sobre los papeles del divorcio? Gritó Michael. No le dije a nadie. Respondió Sarah. Esos papeles están en la caja de seguridad. Pero yo ya sabía sobre esos documentos. Antes de mi muerte, había contratado a un investigador privado para seguirla. La enfermedad de Robert me había vuelto precavida con el dinero, y algo en el comportamiento de Michael me inquietaba. El informe del PI fue devastador. Michael tenía una adicción al juego, 2 amantes, y Sarah había consultado a un abogado para proteger su futura herencia como bien separado.
Su plan era perfecto: matarme, repartirse el dinero y divorciarse antes de un año. Incluso su matrimonio era solo otro negocio. Alguien nos está vigilando, dijo Sara con la voz rota. Alguien lo sabe todo. ¿Y si es el fantasma de mamá? Los fantasmas no hacen llamadas, gruñó Michael. Pero yo podía oír el miedo en su voz también. Ambos estaban quebrándose. Michael bebía cada vez más. Sara abusaba de los ansiolíticos y había robado dinero a una amiga. La fachada perfecta que habían construido comenzaba a desmoronarse. Y mientras tanto, la investigación del seguro se ampliaba. El detective Morrison había interrogado a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, incluso al servicio de guías de hiking que Michael había contactado, pero nunca usó. Cada conversación revelaba más grietas en su historia. Aunque lo que más disfruté fue ver cómo crecía su desesperación económica. Sin el dinero del seguro, no podían pagar las cuentas. La hipoteca tenía 3 semanas de retraso. Y las compañías de crédito llamaban todos los días. El castillo de mentiras que construyeron sobre mi tumba empezaba a derrumbarse, la vida que planeaban financiar con mi muerte se estaba esfumando. Tenemos que pedir otro préstamo, dijo Sara en una de las peleas nocturnas que grabé. ¿Con qué garantía?, respondió él. La casa de tu madre está embargada hasta que se resuelva lo del seguro. Vendemos algo. El coche, mis joyas, lo que sea. Ya vendimos todo lo valioso, Sara. Estamos en la ruina. Era música para mis oídos, desde mi tumba. Pero la verdadera obra maestra llegó cuando decidí visitarlos en persona. No como Margaret Thompson, esa persona seguía muerta para ellos, sino como alguien completamente distinto. Me gasté una buena suma en una transformación total. Tinte profesional para volver mi cabello a un tono castaño rojizo, lentes de contacto de color para cambiar mis ojos, maquillaje que alteraba la estructura del rostro, pérdida de 20 libras por el estrés y relleno donde hacía falta. Con todo eso, parecía otra mujer. Toqué a su puerta un martes por la tarde, presentándome como Ellen Morrison, la partner del detective Morrison en la Insurance Fraud Division. Mrs. Walls, disculpe que venga tan tarde, pero tenemos nueva información sobre el caso de su madre que no podía esperar. La cara de Sara palideció, pero me invitó a pasar. Michael apareció unos minutos después, claramente borracho. ¿Qué tipo de información?, preguntó, tambaleándose un poco. Del tipo que lo cambia todo, dije, acomodándome en la silla de la sala donde tantas cenas familiares habíamos compartido. Encontramos algo en el fondo del acantilado. El silencio fue eléctrico. Sara apretó la mano de Michael hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué encontraron?, susurró. Metí la mano en mi maletín y saqué un pequeño dispositivo. En realidad era una vieja cámara digital, pero con la luz tenue no distinguieron la diferencia. El grabador personal de su madre, anuncié. Al parecer tenía la costumbre de documentar sus actividades. Muy meticulosa. El rostro de Michael se volvió gris. Imposible, murmuró. Mamá no usaba tecnología así. Pero Sara sabía la verdad. Recordó cómo siempre guardaba registros, como lo había hecho desde el diagnóstico de cáncer de Robert. Su cara mostraba que ya imaginaba todas las conversaciones que podrían estar grabadas. La grabación se corta de forma abrupta, continué, pero se oyen voces de fondo. Sus voces, concretamente, manteniendo una conversación muy interesante sobre pólizas de seguro y problemas financieros. Queremos un abogado, dijo Michael de inmediato. Es su derecho, respondí poniéndome de pie. Pero deben saber que la fiscalía planea presentar cargos mañana por la mañana: asesinato en primer grado, insurance fraud y conspiración. La grabación aporta evidencia clara de premeditación. Sara empezó a hiperventilar. Michael comenzó a andar de un lado a otro como un animal enjaulado. A menos, añadí con calma, que decidan cooperar con nuestra investigación. Ayúdennos a entender exactamente qué pasó en ese trail. ¿Qué tipo de cooperación?, preguntó Sara entre lágrimas. Confesión completa, detalles del plan, de la ejecución y los motivos financieros. A cambio, podríamos negociar cargos menores. Les di 24 horas para decidir,
sabiendo que cada minuto sería un infierno para ellos. Me llamaron a las 6 de la mañana del día siguiente. La voz de Sara estaba rota de tanto llorar. La de Michael temblaba, empapada en sudor frío por la abstinencia. «Queremos hacer un trato», dijo Sara. «Nos vemos en la estación de policía al mediodía», respondí. «Traigan a su abogado». Por supuesto. No tenía ninguna intención de ir a la estación. Mientras ellos creían que iban a negociar su libertad, yo pasé la mañana preparando la fase final de mi plan. El verdadero detective Morrison también estaba teniendo una mañana bastante interesante. Le había enviado copias de todas mis grabaciones de vigilancia, junto con los registros financieros que mostraban las deudas de Sara y Michael, su investigación sobre seguros y su extraño comportamiento antes de mi muerte. También le había enviado la falsa confesión que estaba a punto de obtener de ellos. Así que cuando Sara y Michael llegaron puntualmente al mediodía, el auténtico detective Morrison ya los esperaba, con órdenes de arresto reales. Pero yo aún no había terminado con ellos. Mientras los llevaban al centro de detención para procesarlos, yo estaba de vuelta en mi casa, la misma casa que pensaban heredar, haciendo los preparativos finales. Había vivido 2 semanas en un motel, pero esa noche, iba a volver a casa. Dejé todo el sistema de vigilancia encendido. Quería grabar lo que estaba por suceder. Esa tarde pagaron la fianza con los últimos adelantos de sus tarjetas de crédito. Cuando por fin regresaron a su casa, agotados y destrozados, me encontraron sentada en su sala. No era Ellen Morrison. No era una detective. Era yo. Margaret Thompson. Su madre, la que creían muerta. Muy viva, y furiosa. «Hello, darlings», dije cuando cruzaron la puerta. «Tenemos que hablar». Sara gritó y se desmayó. Michael intentó correr, pero ya había cerrado las puertas con llave desde dentro. «Siéntate, Michael», le dije con calma. «Vamos a hablar de tus estrategias financieras». Cuando Sara recuperó el conocimiento, me miró como si realmente estuviera viendo un fantasma. «Estás muerta», susurró. «Te vimos caer, estás muerta». «Los rumores sobre mi muerte han sido enormemente exagerados», respondí, citando a Mark Twain. «Aunque noto que mi supervivencia te ha decepcionado bastante». Michael estaba completamente en shock, incapaz de procesar lo que veía. «Tengo buenas noticias y malas noticias», continué. «Las buenas, no van a ir a prisión por asesinato, ya que su víctima sigue respirando. Las malas, el intento de asesinato también tiene una pena bastante seria». «Mam», empezó Sara. Levanté la mano. «Perdiste el derecho de llamarme así cuando me empujaste por un acantilado por dinero del seguro. Prefiero que me llames Margaret». Había preparado una presentación completa de sus crímenes, confesiones grabadas, evidencia financiera y una línea de tiempo detallada del plan para matarme. Todo documentado, todo verificable, todo perfectamente legal. «Esto es lo que va a pasar», dije, «van a confesar intento de asesinato, van a declararse culpables de fraude de seguros, y van a pasar los próximos años en prisión, pensando en todo lo que perdieron cuando decidieron que valía más muerta que viva». «Podemos explicarlo», dijo Michael desesperado. «Estábamos endeudados. Estábamos desesperados. Nunca quisimos hacerte daño de verdad». «Me empujaron de un acantilado de 60 metros», respondí. «¿Qué parte de eso no era para hacerme daño?». Sara lloraba otra vez, pero esta vez no eran lágrimas falsas como en mi funeral. Eran lágrimas reales. Lágrimas de alguien cuyo mundo se estaba desmoronando. «Lo siento», sollozó. «Lo siento tanto, mam. Cometimos un error terrible». «No», la corregí. «Tomaron una decisión calculada para asesinarme por dinero. Y ahora vivirán con las consecuencias». Pero aún quedaba una última sorpresa. Antes de terminar esta pequeña reunión familiar, dije, sacando un grueso documento legal, «hay algo más que deben saber sobre su herencia». Sara y Michael miraron los papeles con una chispa de esperanza desesperada. Incluso enfrentando cargos por intento de asesinato, todavía pensaban en dinero. La lectura del testamento que se perdieron mientras estaban siendo arrestados, continué, tenía algunas cláusulas muy interesantes. Esa era mi obra maestra,
planeada durante las largas noches en el motel, mientras ellos creían que yo estaba muerta. 3 días antes del viaje de senderismo, había hecho que mi abogado redactara un nuevo testamento. Uno del que Sara y Michael no sabían absolutamente nada. Cambié mi testamento 2 semanas antes del viaje, les dije. Cosas de la intuición maternal, algo me dijo que debía ser más cuidadosa con mis asuntos. El rostro de Sara se puso blanco. ¿Qué clase de cambios? Cambios que reflejan mis crecientes preocupaciones sobre su estabilidad financiera y su capacidad para tomar decisiones responsables. Abrí el documento y comencé a leer las secciones importantes. En caso de que mi muerte ocurra bajo circunstancias sospechosas, o si mi hija Sarah Walsh o su esposo Michael Walsh son acusados de cualquier crimen relacionado con mi fallecimiento, todos los bienes destinados a su herencia serán transferidos a las siguientes organizaciones benéficas. Empecé a leer la lista. El hospital infantil donde había sido voluntaria. El refugio de animales donde Robert y yo adoptamos a nuestro perro. El fondo de becas de mi antigua escuela de enfermería. Lugares que realmente usarían ese dinero para ayudar a otros, en lugar de financiar vacaciones de lujo y deudas de apuestas. $5 millones, continué, irán a personas que lo merecen, no a quienes intentaron asesinarme por ellos. Michael se puso pálido, parecía a punto de desmayarse. No puedes hacer eso, balbuceó. Somos tu familia. La familia no empuja a la familia por un acantilado, respondí con calma. Además, todo esto es teórico, ya que no estoy muerta. Ese dinero nunca fue suyo. Pero Sara seguía mirando el documento con horror. La fecha, susurró. La fecha de este testamento es de antes del viaje. Correcto, dije. Ya tenía ciertas dudas sobre su estilo de vida y quise asegurarme de que mi dinero se usara con responsabilidad. La verdad, aunque más simple, era aún más devastadora. Había estado planeando cambiar mi testamento desde hacía meses, no porque pensara que intentarían matarme, sino porque me cansé de pagar por su vida irresponsable. El viaje simplemente aceleró mis planes. Así que, incluso si hubieran logrado asesinarme, dije suavemente, no habrían heredado nada. Habrían cometido un asesinato, por nada. El silencio que siguió fue absoluto. Todos sus planes, sus mentiras, su traición, todo, para conseguir un dinero que jamás iba a ser suyo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Sara, apenas en un susurro. Ahora van a prisión, respondí con calma. El fiscal tiene suficiente evidencia para condenarlos, las grabaciones, los registros financieros, su comportamiento. Todo. Y después, vivirán sabiendo que destruyeron a su propia familia por dinero que nunca iban a recibir. Que cambiaron el amor de su madre por una fantasía. Que son exactamente el tipo de personas que merecen perderlo todo. Me levanté y recogí mis papeles. Ah, y una cosa más, agregué antes de irme, también voy a donar su casa a una organización benéfica. Sus rostros se congelaron. Resulta que firmé como codeudora de su hipoteca, lo que me convierte en copropietaria. Como no podrán hacer los pagos desde prisión, asumiré la propiedad completa y la donaré al refugio de personas sin hogar del centro. Michael se lanzó hacia mí, pero estaba preparada. El gas pimienta que llevaba desde mi resurrección lo detuvo al instante. Parece que la violencia corre en la familia, dije mientras él se retorcía en el suelo. Por suerte, yo ya aprendí a defenderme. Y sin mirar atrás, caminé hacia la puerta, entonces me di la vuelta para hacer un último comentario. Por lo que vale, dije con calma, los amé a ambos. De verdad. Pero el amor tiene sus límites, y el intento de asesinato está muy, muy lejos de ellos. Los dejé allí, llorando, derrotados, y finalmente entendiendo el verdadero precio de su codicia. Pero todavía no había terminado con ellos. El juicio se convirtió en una sensación mediática. Madre regresa de la muerte para testificar contra la conspiración de asesinato de su hija, aparecía en los titulares de todo el país. Solo di una entrevista a una reportera local que había escrito el obituario de Robert con una amabilidad sincera. ¿Cómo se siente ser traicionada por su propia hija?, me preguntó. Se siente como claridad, respondí. Por primera vez en muchos años, veo a las personas tal como son, y no como desearía que fueran. El abogado defensor de Sara y Michael intentó todo, alegó locura temporal,
desesperación económica, incluso dijo que yo los había manipulado emocionalmente. Nada funcionó. Las grabaciones eran demasiado claras. Las pruebas, demasiado contundentes. Pero la verdadera revelación llegó durante el testimonio de Sara. ¿Por qué decidió matar a su madre?, le preguntó el fiscal. Su respuesta dejó al jurado, al público, y a mí, completamente en silencio. Porque ella iba a dejarnos sin nada de todos modos, dijo Sara, con la voz fría, sin emoción. Había estado haciendo demasiadas preguntas sobre nuestras finanzas, comentando sobre cómo gastábamos. Sabía que planeaba cambiar su testamento. El fiscal insistió. Entonces, ¿no se trataba solo de heredar su dinero? No, respondió. Se trataba de conseguirlo antes de que pudiera regalarlo. Mamá siempre amenazaba con donar todo a la caridad si no cambiábamos. No podíamos correr ese riesgo. Me quedé sentada en el estrado, paralizada. No me habían querido matar por el dinero, sino para evitar que yo lo donara. El simple hecho de intentar enseñarles responsabilidad financiera los había llevado a pensar que asesinarme era su única salida. ¿Consideró simplemente mejorar su manejo financiero?, preguntó el fiscal. Sara rió, con amargura. ¿Ha visto nuestras deudas? Nuestras cuentas. Estábamos ahogados. El dinero de mamá era la única salida. ¿Y nunca pensó en pedirle ayuda directamente? Ella habría dicho que no, respondió. Siempre estaba sermoneándonos sobre vivir dentro de nuestras posibilidades, sobre asumir responsabilidades. Nunca entendió que algunos no tenemos el lujo de una planificación financiera perfecta. El lujo. Así lo llamó. Había convertido toda una vida de trabajo duro, ahorro y disciplina en un lujo. Como si hubiera nacido con él, y no como algo que construí con años de sacrificio. Pero el golpe más devastador llegó cuando Michael tomó el estrado. Nunca quise hacerle daño a Margaret, dijo entre lágrimas. Pero Sara me convenció de que era la única forma. Dijo que su madre nunca extrañaría el dinero, que ya era demasiado vieja para disfrutarlo. ¿Demasiado vieja para disfrutar la vida?, repitió el fiscal. Sara dijo que Margaret ya había vivido la suya, continuó. Que había tenido su matrimonio, criado a su familia, viajado con su esposo. Dijo que ahora era nuestro turno, que merecíamos vivir bien mientras aún éramos jóvenes para disfrutarlo. Sentí algo romperse dentro de mí al escuchar esas palabras. Mi propia hija había convencido a su marido de que mi vida ya no valía nada. Que mis años restantes no tenían el mismo valor que sus ganas de placer inmediato. Pero Michael aún no había terminado. Lo peor de todo, dijo, es que Sara ya planeaba divorciarse de mí una vez que obtuviera la herencia. Encontré los papeles en su bolso mientras esperábamos al investigador del seguro. Yo iba a ayudarla a cometer un asesinato, y ella iba a quedarse con todo el dinero y abandonarme de todas formas. La sala estalló. Sara gritó, llamándolo mentiroso. Michael gritó de vuelta, acusándola de manipularlo desde el principio. Su defensa se derrumbó frente a todos, entre gritos, culpas y señalamientos. Observé a mi hija y a su esposo destruirse el uno al otro con la misma crueldad que habían intentado usar conmigo. Y no sentí nada, solo una fría y profunda satisfacción. El jurado deliberó menos de 3 horas, culpables en todos los cargos. Sara recibió 15 años por intento de asesinato y conspiración. Michael, 12 años, por cooperar y tener un papel menor en el plan. A ambos se les sumaron condenas por fraude de seguros y robo de identidad. Mientras los escoltaban con las esposas puestas, Sara me miró por última vez. Espero que estés satisfecha, dijo. Lo estoy, respondí. Finalmente. Pero aún quedaba un último capítulo en esta historia. 6 meses después del juicio, hice algo que jamás había hecho en mi vida. Me organicé una fiesta. No un cumpleaños, ni un aniversario. Una Still Alive and Loving It Party, una fiesta por seguir viva y disfrutarlo. Invité a todos los que me habían apoyado durante el juicio. Al detective Morrison, a mi abogada, a los vecinos que testificaron a mi favor. Incluso a la pareja de Texas que me ayudó después de mi caída. Nos reunimos en el patio trasero de mi casa.
La misma que Sarah y Michael habían planeado heredar. La mandé redecorar por completo, eliminando cualquier rastro de ellos. Por fin, se sentía como un verdadero hogar otra vez. ¿Saben qué es lo más irónico? Dije durante mi pequeño discurso improvisado. Ser empujada por ese acantilado fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Todos rieron, pensando que bromeaba. Pero yo hablaba en serio. Durante 65 años, me definí por cuánto me necesitaban los demás. Fui la esposa de Robert, la madre de Sarah, la que siempre ayudaba, la que siempre estaba ahí. Medía mi valor por lo útil que era para mi familia. Levanté mi copa de champagne, del bueno, el que Sarah siempre había admirado. Pero nunca había probado. Porque las personas muertas no tienen que ser útiles. No tienen que ser complacientes, ni agradecidas, ni infinitamente perdonadoras. Las personas muertas pueden ser completamente implacables. En la búsqueda de justicia. El detective Morrison se levantó, sonriendo. Por Margaret Thompson, dijo, la mujer muerta más peligrosa que he conocido. Por Margaret Thompson. Repitieron todos al unísono. Esa noche, cuando todos se habían ido, me quedé sentada en la terraza, mirando el atardecer. Pensando en el extraño camino que me había traído hasta allí. Había recibido docenas de cartas de personas mayores que habían visto mi historia en las noticias. Cuentos de abuso financiero, manipulación emocional. Familiares que veían la herencia como un derecho, no como un regalo. Mi caso, al parecer, había inspirado a otros a pedir ayuda, a poner límites, a dejar de ser víctimas. También me contactaron 3 editoriales interesadas en comprar los derechos de mi historia. Productores de cine, documentalistas, incluso un compositor de Broadway. Quería convertir mi resurrección en un musical. Pero el contacto más importante vino de una organización que ayudaba a víctimas de abuso en la tercera edad. Querían que fuera su portavoz, que contara mi historia para motivar a otros a defenderse. Has demostrado que ser viejo no significa ser débil, me dijo la directora. Tu historia le da esperanza a la gente. ¿Esperanza? No era algo que hubiera imaginado ofrecer a los 65. Pero me gustó la idea. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. En la pantalla, el número de la prisión estatal. Margaret Thompson, dijo la voz automática. Tiene una llamada por cobrar de Sarah Walsh. ¿Desea aceptar los cargos? Lo pensé exactamente 3 segundos. No, dije, y colgué. Algunos puentes, una vez quemados, nunca deben reconstruirse. Algunas relaciones, una vez envenenadas por la traición y el intento de asesinato, no pueden salvarse con disculpas ni explicaciones. Tenía una nueva vida ahora. Construida sobre las cenizas de la anterior. Una vida donde me valoraban por quien soy, no por lo que doy. Donde mi dinero era mío para usar o donar como quisiera. Donde la palabra familia significaba amor y respeto. No sangre y obligación. Sarah y Michael habían intentado matarme por $5 millones. Que jamás habrían recibido. Pero, sin saberlo, me dieron algo mucho más valioso. La certeza de que soy lo bastante fuerte para sobrevivir a cualquier cosa. Lo bastante inteligente para superar a quien me subestime. Y lo bastante implacable para destruir a quien intente hacerme daño. Ellos creyeron que estaban empujando a una anciana indefensa por un acantilado. Pero en realidad, despertaron a una fuerza de la naturaleza que jamás imaginaron. Y esa fuerza apenas estaba comenzando. Serví otra copa de champaña y sonreí hacia el sol que se ocultaba. Mañana tenía reunión con la Organización de Prevención del Abuso. La próxima semana volaría a New York para hablar del libro. El próximo mes comenzaría una fundación para ayudar a personas mayores. Víctimas de abuso financiero familiar. Mi hija había intentado ponerle fin a mi historia. Pero sin darse cuenta, me regaló el primer capítulo perfecto. Para el resto de mi vida. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte. Y si tienes una historia que contar, compártela en los comentarios. Tu voz importa.